¿Cómo estás, alumno de quinto año de secundaria? Hoy día ya viernes 1 de octubre de 2021, yo iba a decir de 1900, del 2021, chicos. Muy buenos días a cada uno de ustedes. En verdad que tengo un excelente día. Primero vamos a iniciar agradeciendo a nuestro Señor Dios, diciéndole a nuestro Padre Celestial que nos proteja, que nos guíe. Bendito Padre Celestial, cuídanos, Señor, cuida a los alumnos de quinto año, sus familias, a mí, a la misma Manuela, Señor, a todas las personas que claman en estos momentos por tu nombre, Señor. Gracias, bendito Padre Santo Celestial. Muchas gracias, Señor. Bueno, pasamos a la parte en la que nos hemos quedado, ¿ya? ¿Qué es la prosperidad falaz? Tenemos características esenciales. ¿Qué es la prosperidad falaz? Bonanza económica. ¿Qué es la prosperidad falaz? Enriquecimiento de criollos. ¿Qué es la prosperidad falaz? Gobierno de militares. ¿Qué es la prosperidad falaz? Termina en bancarrota. Contexto. La Segunda Guerra Mundial, como nos mencionó Jairo, y el imperialismo también, ¿no? Que forma parte de que las naciones europeas están buscando apoderarse y compitiendo una tras otra por el poder máximo. Formas de venta de guando, el arrendamiento, la consignación y el monopolio, ¿no? Sabemos que el arrendamiento fue que en el tiempo de Gamarra, la consignación pues se hizo en dos, ¿no? Iniciando Ramón Castilla con Gix, y luego en el segundo gobierno de Ramón Castilla se forma una empresa peruana, que obviamente el presidente de esa empresa peruana va a ser Pardo, que era uno de los hombres más ricos del Perú, después concluyendo la prosperidad falaz. O a mediados, perdón, ¿qué concluyendo? A mediados de la prosperidad falaz ya era un hombre rico. Recuerda que la élite criolla se va a enriquecer mucho en este prosperidad falaz. Nuestro país terminó hasta las patas, pero quienes salieron enchanchados de dinero fueron prácticamente la élite criolla, pues, ¿no? Y uno de ellos fue Pardo. El monopolio Dreyfus fue la última forma de venta del guano. Vamos a ver dentro de las características sociales, la población, había 1,5 millones, eso era una problemática grande, que Castilla lo arregló súper fácil, ¿no? Traer mano de obra barata, mano de obra esclava. Entonces, ¿quiénes fueron ellos? Los chinos coolies, a quienes los trajeron a inmigración, ¿ya? Y que realmente en el Perú se le hizo pagar muy caro, de verdad. Y luego viene el gobierno de Echenique con las migraciones europeas, ¿no? Estas migraciones de los austriacos, alemanes, ¿no? Que van a venir a nuestro país para poder habitar la parte de la selva y poder abrir caminos comerciales por el Amazonas. Bueno, era una idea de Echenique, ¿no? Era una idea de Echenique. Y que por cierto, hasta la actualidad sobreviven algunas tribus que son alemanas, ¿no? Alemanas. Hay otras tribus, aparte de las alemanas, no me recuerdo ahorita cuáles son las tribus que están sobreviviendo, pero por ejemplo los ashaninkas ya justamente tienen una vinculación con estas tribus alemanas que se encuentran en la parte de la Amazonía. Vamos a ir a nuestra separata, ¿ya? A nuestra separata. Cuando nosotros hemos hablado, a ver, quinto año, wow, no tengo la separata descargada, qué barbaridad. Cuando nosotros hemos hablado sobre la prosperidad falaz, también hemos tocado gobiernos, ¿verdad? Gobiernos. ¿Con quién inicia la prosperidad falaz? A ver, Iván. Recuerda que la misma Noela va a grabar la clase, así que yo voy a poder ver quién ha participado y quién no ha participado. Iván, te escucho. ¿Quién inicia la prosperidad falaz? ¿Qué gobierno? Bueno, si me ha contestado, me imagino que me ha contestado muy bien, Iván. El señor Ramón Castilla, ¿verdad? Ramón Castilla. Inicia en 1845. ¿Cuál es el antecedente de la prosperidad falaz? La anarquía militar, ¿no? La anarquía militar. Justamente cuando se da esta prosperidad falaz que se da desde 1845 hasta 1872 aproximadamente, hay algunos historiadores que dicen que es hasta el 71, pero en realidad es hasta que termine el gobierno de Balta, ¿no? 72, ¿ya? El gobierno de 1972. 1800, perdón, 1872, ¿ya? Entonces, estamos ante una situación bastante polémica, es la prosperidad falaz, ¿no? Para algunos buena, para otros mala. En realidad la prosperidad falaz fue muy mala para el Perú porque el Perú quedó endeudado.
¿Y sabes por qué queda endeudado? Es porque resulta que a pesar que nosotros recibíamos el 94%, como te expliqué, cuando llevábamos el día de ayer, el día miércoles en clase, te explicaba, pues, ¿no? Que el 94% era para el país y el 6% era para geeks, porque cuando Ramón Castilla se da cuenta de que Francisco Quirós, que era quien arrendaba las islas del Guano, solo pagaban por estar en esas tierras, no por el guano que se llevaba ni por el guano que vendía, porque este hombre se hizo millonario, Francisco Quirós. Los Quirós se hicieron millonarios en esta etapa. Entonces, él que dice, rompe el tratado con Quirós y remarca, ¿no? Que hay que hacer un tratado en el que se pueda vender a Inglaterra, a Europa, ¿no? Porque están ellos en la revolución industrial y resulta que el guano peruano es un material, una materia que ayuda mucho a sus campos. Y por cierto, en Europa no habían campos muy fértiles que digamos. Pero mi, si era popó, que no pueden conseguir popó de cualquier lugar, es que justamente como estamos en la segunda revolución industrial, estamos en nuevas investigaciones científicas y dentro de esas investigaciones se puso en investigación la popó de oveja y de caballo que utilizaban ellos y la popó de las aves guaneras, ¿no? El guano de las aves de las islas de las islas guaneras. ¿Y qué es lo que pasó? Pusieron Basadre te pone un ejemplo así. Si en una hectárea de la misma, de la misma distancia, de la misma medición, tú le echas, por ejemplo, un abono de las Islas Guaneras y un abono de caballos, de ovejas, como lo quieres poner, vamos a ver que tenemos aquí en estas tierras del guano de ovejas, tenemos 5 kilos de papa, solamente 5 a 10 kilos de papa. Y resulta que en estas tierras, que se le ha echado la misma cantidad de guano de las Islas Guaneras del Perú, pues no hay ni 10, ni 15, ni 20, no se triplica ni siquiera, sino que vamos a ver que a grandes dimensiones da aproximadamente unos 60, 70 kilos, mientras que a cada 5 a 10 kilos, imagínate, es una proporcional bastante amplia. ¿Qué quiere decir? Que el guano de la isla guanera, de Chincha, estas islas del Perú, son mucho más productivas. ¿Dan qué cosa? Dan mucho más cosecha, mucho más producto, ¿ya? Por lo tanto, al europeo le va a interesar mucho el guano, que le da mayor qué cosa, que le da mayor productividad, que le da mayor cosecha. Y por eso es que compraban miles, pues, de toneladas. Ahora, la cuestión aquí en el Perú era quién podía qué cosa, quién podía prestar los servicios para poder qué cosa, para poder vender, porque recuerda que acá en el Perú todo el mundo estaba, cuando inició la prosperidad falaz, inició, ¿cómo estaba todo el mundo? Agujetas. Y mira, si los criollos, ya, pues estoy hablando de los criollos, no estaban agujetas, estaban recontra agujetas, no tenían plata. Entonces, por eso es que este personaje de Ramón Castilla tiene la necesidad de consignar a alguien para que comercie en Europa, que tenga barco, porque acá en el Perú no había ni embarcación, imagínate, la vergüenza de la vida, no había ni embarcación. Entonces, necesitamos barco, mano de obra, y no hay ni siquiera plata para mano de obra. Mis y los chinos culís, eso viene después en el gobierno de Ramón, después en el gobierno de Ramón Castilla, pero después, cuando ya las islas ya estaban en operación. Y los alemanes, peor todavía después. Entonces, ¿cómo se hace? Se consigna a Geeks. Geeks, que es un presidente, ¿qué cosa? Que es un presidente de élite, ¿ya? Perdón, ¿qué presidente de élite? Se me fue. Que es un hombre de élite, que es un hombre extranjero, le propone al presidente Ramón Castilla, ¿no? Que él puede consignarlo. Él tiene embarcación, tiene para mano de obra, y él lo puede consignar a Europa y trae el dinero. Y se reparten, como te lo dije, ¿no? El 94% para el Perú y 6% para GICS. Hasta ahí estaba genial. Anualmente el Perú recibía una cierta cantidad muy majestuosa de dinero, muy importante de dinero. Entonces, tenemos que no bastaba. El primer año con Ramón Castilla, ¿hubo qué cosa? Hubo muchas
muchas compras, hubo muchas cosas, muchas obras importantes, ¿ya? Importantes, no lo podemos negar tampoco. Ramón Castilla, es más, por muchos es considerado el mejor presidente del Perú, por muchos, pero tampoco es tanto así. Tenía visión. El personaje de Castilla tenía visión, eso sí es verdad. Otra de las cosas que te quiero aclarar antes de pasar a Castilla es que el Perú internacionalmente, ya cuando pasó a ser próspero, aparentemente, gracias al guano, el Perú era el defensor de Sudamérica. Cuando vinieron los ingleses a apoderarse de las islas de las Malvinas, que justamente fue durante este contexto, ¿quién intervino y dijo, hay que hacer una asamblea americanista, un congreso, en el que nos reunamos todos aquí en Lima? ¿Quién crees que lideró todo esto? Perú. Perú lideró, porque Perú estaba en una posición, en este contexto de la prosperidad falaz, está en una posición muy buena. Es más, cuando España nos declara la guerra, ¿quién asume todos los gastos? El Perú asume todos los gastos. Yo asumo todos los gastos, dijo Prado. Este pechito, el Perú asumió, nosotros asumimos todos los gastos. Totalmente caótico. Vamos a ingresar al gobierno de Ramón Castilla para poder comprender. Mira, acá está. Auge Guadero, ¿ya? Este simplemente es una pequeña imagen para que puedas entender. Por ejemplo, dentro del gobierno está el auge Guadero, claro que sí, porque tenemos la consignación de GICS, ¿ya? La ley de la consolidación, que por cierto, él aprobó. No se dio durante su gobierno, ¿ya? No se puso en práctica durante su gobierno, pero él la aprobó. Ramón Castilla aprobó la ley de la consolidación, que ahorita te voy a explicar de qué se trata. Durante su gobierno también tenía una política internacional, el primer Congreso Americanista en 1847, imagínate. También tenemos cierto debate doctrinario, ¿no? ¿Entre quiénes? Entre el Bartolomé Herrera y José Gálvez, ¿ya? Y José Gálvez. Fue el tercer debate doctrinario, ¿ya? Por la participación del pueblo en la política, en realidad. Uno decía que no estaban preparados, o el otro decía que tenían la oportunidad de participar. Fue un encuentro de ideas. Primer presupuesto de la República. Durante el gobierno de Ramón Castilla se da el primer presupuesto de la República. Nunca se había dado. Y resulta que Ramón Castilla decía, hay que hacer el primer presupuesto. Otra cosa muy importante es la defensa nacional, la política americanista, ¿no? En el que el Perú, como te digo, saca pecho, ¿no? Saca pecho. Y eso se debe también a que Ramón Castilla era militar, pues, y comienza a comprar armamento. Mira, lo primero que hace es compra embarcación, la embarcación Rímac, ¿ya? El primer buque vapor en Sudamérica. El primero en Sudamérica. No existía más en Sudamérica, el Perú lo compró. Perú compró una embarcación. ¿Por qué? Porque no había. Y porque había dinero. ¿Qué más? Los chinos culís, esos chinos culís que se trajeron, porque ¿cuántos millones había de población en el Perú? ¿Te recuerdas? A ver, jovencito José, no, ¿qué José? Sidán, ¿estás en aula o no estás en aula? ¿Quiénes? ¿Por qué trajeron a los chinos culís? Porque había poca población. ¿Cuánta población había aproximadamente en el Perú? Lo dije, ¿ah? Me imagino que me respondiste, ¿ya? Me respondiste. Ahí, me imagino que pusieron en stock y me respondiste. Los chinos culís, ¿ya? Los chinos culís. Fueron aquellos, ¿ya? Quienes vinieron durante el gobierno de Ramón Castilla y vinieron porque solamente habían 1,5 millones de habitantes. O sea, la problemática era que no había mano de obra, muy poca población. Otras cosas que hizo Ramón Castilla, de las cuales se reconoce, fue el ferrocarril de Lima Callao, ¿ya? Que fue el segundo de Sudamérica. El segundo de Sudamérica. Imagínate. Ramón Castilla tuvo un gobierno provisorio al inicio y luego pasó a ser un gobierno constitucional, ¿ya? Dentro de su gobierno tenemos que es un gobierno llamado Unión, Ordenamiento y Apaciguamiento Nacional, en el que se inicia el auge guadero. Dentro de sus obras, de frente ingresamos 2 obras, se organizó el primer presupuesto nacional, ya lo hemos dicho, se explotó el guano bajo la política de consignación, ya, la primera con la casa inglesa GICS, con la cual nos endeudamos un montón.
dio la ley de la consolidación, el pago de la deuda interna. ¿Qué era la ley de la consolidación? Te había explicado un poquito el día miércoles. Cuando tanto San Martín como el personaje de Bolívar llegaron a entender que la independencia se iba a lograr solo si había dinero, o sea, solo si había un benefactor. Se pidió préstamos del extranjero, pero también se le pidió al hacendado peruano. Y se pasaba por su casa y se arrasaba con la casa si es que no querían apoyar. Y te decía yo que violaban al hombre. Sí lo violaban a toda persona que no quería apoyar. Imagínate cuántos pasaban, cuántos del ejército. Violen a todo aquel que no quiere colaborar con el Estado. Pero algo hizo San Martín. Hizo una carta en la que dijo, todo lo que tú me estás prestando, hacendado, todo se te va a devolver cuando el Perú comience a tener una buena estabilidad económica. Y justo pues esa estabilidad económica se consiguió en la llamada prosperidad falaz. Aparentemente, buena estabilidad económica. Y la consolidación, la ley de la consolidación era el pago de la deuda interna, o sea, el pago a los hacendados que habían ayudado durante el tiempo de la independencia. Ahora viene también la deuda externa, ¿no? Que se estaba pagando a Inglaterra. Se adquirió el primer barco a vapor, ya lo hemos visto, el RIMAC. Se compró la fragata Mercedes, la fragata Los Bergantines de Guise y Gamarra. Se construyó el primer ferrocarril, que es de Lima a Callao. Se dio el primer reglamento de instrucción pública en el 14 de junio de 1850. Se combatió con la expedición de Juan José Flores al Ecuador. Se combatió en realidad esta expedición, ¿no? Que realmente pues estaba siendo un dolor de cabeza para el Perú. Pero gracias a la inteligencia y la estrategia, Castillo era un hombre muy astuto, muy inteligente, ¿ya? Se pudo sofocar, se pudo pagar. Permitió la llegada de los chinos culís para reemplazar la mano de obra de los negros libertos en los labores de campo. A los chinos culís se les mantenía atados, hasta encadenados. Terrorífico. A los chinos culís realmente se les trató muy mal, muy mal. Se reunió el primer Congreso Americanista, ¿no? En diciembre, en Lima, en 1847, en marzo de 1848. Justamente Lima fue el centro de todo. Recuerda que el Perú era el centro de Sudamérica. Se implantó el primer telar mecánico. Se organizó sistemas de correo, se construyó el primer mercado central de Lima, por Dios, ese mercado central que tú conoces, ese justamente. Se dio el tercer debate doctrinario entre los conservadores y los liberales. Una tremenda cosa, un tremendo choque entre conservadores y liberales, ¿no? Los liberales querían una economía mucho más liberal y en todo sentido, socialmente, económicamente y políticamente. Y los conservadores también defendían su punto de vista. Bartolomé Herrera y los hermanos Gálvez son aquellos que estaban representando. Luego viene el gobierno de Rufino Echenique, que es de 1851 hasta 1854. Él no completó su gobierno. Todo fue un caos en su gobierno, realmente. ¿Por qué fue un caos, mi Fiorella? Tres cosas. ¿Por qué fue un caos? Por tres cosas muy importantes. Mira, hasta me duele el cuello cuando hablo de Echenique. Rufino Echenique fue su pupilo de Ramón Castilla, ¿ya? Su pupilo, le seguía ciertamente todo lo que hacía Castilla. Y lo vamos a ver durante su gobierno, que todo lo que hace Castilla, él lo hace, ¿ah? Pero lo hace todo mal, pero lo hace, lo hace. Por ejemplo, del primer gobierno de Rufino Echenique, tenemos, por ejemplo, ¿qué dijo? Ah, mi maestro hizo un ferrocarril, yo también voy a hacer un ferrocarril. Pues, él hizo del Callao a Lima, yo voy a hacer de Tacna a Arica. Mira, ¿y qué ferrocarril hizo este hombre? Hizo el ferrocarril de Lima a Callao, ¿no? De Lima a Callao, Ramón Castilla. Él hizo de Tacna hacia Arica. Ah, él aprobó la consolidación. Yo la voy a poner en práctica, pues. Pongo en práctica la consolidación. ¿Qué era poner en práctica la consolidación? Pagar. Pero resulta que el señor Ramón Castilla había sacado un presupuesto en pagar la ley de la consolidación, salía solamente 5 millones aproximadamente, no más, ¿ya? Y resulta que cuando se llega al final, se llega a dar el escándalo de la consolidación, no se había ni duplicado ni triplicado, se había cuatriplicado la suma. O sea,
Ramón Castilla había sacado un presupuesto de todos los que estaban empadronados y resulta que aparecieron mucho más, chicos. Aparecieron de la nada. Y todos mostraban la firma de San Martín un poco chuequita, ¿no? Un poco mal hecha, sí, pero durante su gobierno se validó, todo se validaba. Se validó, se validó, se validó, se validó. Y yo te digo que eso fue una desgracia porque se pagó gran cantidad, hubo una gran corrupción en esta etapa, chicos. Fue un escándalo realmente. Pero eso no fue lo que llevó a Rufino Echenique a una desgracia. Lo que llevó a Rufino Echenique a una desgracia, o sea, a que el propio Ramón Castilla lo saque del poder, fue justamente lo que hizo el 23 de octubre de 1851. Pero eso lo voy a hablar después. Viene lo que es la inmigración. ¿Qué dijo? Ah, mi maestro, él trajo chinos culís porque hay poca población, entonces yo también quiero traer, pues. Yo quiero traer quiero inmigrar, pero a europeos. ¿Por qué europeos, señor? Señor Echenique, ¿por qué europeos? Ah, lo que pasa es que yo los quiero mandar acá justamente acá en la Amazonía los quiero mandar. ¿Y para qué quieren mandar a la Amazonía? Para que ellos puedan hacer comercio, pues. Y de esta manera, haciendo comercio, puedan, ¿qué cosa? De esta manera, haciendo comercio, se pueda llevar el guano por otros lugares. Pues mira, por ejemplo, ¿qué decía este personaje de Chinica? Así pensó él, ¿ah? Así pensó él. Si nosotros ponemos acá a los alemanes justamente en la parte pues amazónica, ellos van a ver un puente, ya, van a ver un puente para guiarlos por aquí o guiarlos por acá, ¿no? Para guiarlos por ahí. De esa manera a Europa se vaya mucho más fácil. Entonces, todo este puente que está aquí, obviamente tú sabes que viene Brasil, ¿sí o no? Acá está, mira, acá está, acá está, acá está, acá está, acá está. Esto que está acá ya viene a ser Brasil, ¿sí o no? Entonces, obviamente que ellos pusieron, supuestamente Chenique puso esta ley para que, o esta inmigración, ya, esta ley de la inmigración para favorecer un comercio, ¿no? Un comercio internacional. Se les dio muchos beneficios a los alemanes. No solamente vinieron alemanes, también vinieron austriacos, belgas también vinieron. Y se sentaron en ese. Hasta ahorita hay tribus, ¿ah? Hay tribus de europeos en los lugares oriundos, que se mezclaron con los nativos, obviamente. Bueno, ¿fue una buena idea? Te voy a ser sincera, no. No fue una buena idea. Ya fue no sirvió para nada en realidad. Y lo vamos a ver con el tiempo, que no llega a servir mucho. Pero bueno, es parte de su política de Chenique, ¿no? Pero ¿qué le decía yo que es lo que fomentó prácticamente su derrota? Es que los militares se molestaron con Echenique, porque resulta que Echenique firma un tratado llamado Herrera da Ponte de Ribeiro con Brasil. Y no sabes lo que le da Herrera da Ponte de Ribeiro. Mira, Herrera da Ponte Ribeiro es un tratado donde el Perú le concedía toda esta parte que está acá, toda esta parte se la concedía a Brasil. Sin guerra, porque era bueno, solamente porque era bueno el personaje de Chenique. Y obviamente los militares de la época que venían luchando por cada pedacito del lugar, por cada pedacito de la patria, obviamente que se alzaron. Y uno de los personajes que se alza fue justamente Ramón Castilla, ¿no? Se hace su gobierno revolucionario y lo saca Echenique, lo sacan del poder por sinvergüenza. Rufino Echenique, 51-54. Un régimen conservador derrocado por el revolucionario liberal, ese fue Ramón Castilla quien lo derrocó, iniciada con el pretexto de la ley de la consolidación, ley dada por Ramón Castilla, ley dada por Ramón Castilla, y ya lo puso en práctica. Se suprimió la pena de muerte en casos de delitos políticos, eso es número 1 dentro de sus obras. Se celebró el Tratado Herrera da Ponte de Ribeiro con Brasil para el libre comercio de Amazonas. Fue una de las cosas que realmente no debió, ¿qué cosa? No debió hacer el personaje de Rufino Echenique. Reivindicó para el Perú las Islas Lobos que pretendía Inglaterra, ya reivindicó al Perú esas Islas Lobos, porque ciertamente Inglaterra no vino solamente por las Islas Malvinas, sabían que Inglaterra venía por más, por eso que el Perú hace ¿qué cosa? Hace esta asamblea
este congreso, en el que dicen, si dejamos a dejar avanzar a los ingleses, van a avanzar para invadirnos, porque había muchos países que querían invadir el Perú y adecuarse y adueñarse de las islas guaneras. No solamente era España, era Inglaterra también. No solamente era Inglaterra, también era Estados Unidos. Mm, Aunque no lo creas, también habían países que estaban ahí fijando sus narizotas donde no les pertenecía. Sufre el levantamiento de Castilla, quien derrota a Chenique en Usuchaca. Eso apúntalo ya. Uscuchaca es, Uscuchaca. Y Uscuchaca se pronuncia, se escribe Escuchaca. El 2 de octubre de 1854. Y logra el derrocamiento después del triunfo de La Palma, el 5 de enero de 1855. Otra de las cosas que también podemos decir del señor es la ignoración del ferrocarril de Tacna-Arica, compró las galetas, él también compró unas galetas, él compró las goletas de Tumbes y Loa, y también compró una fragata, ¿ya? Una fragata, la fragata Purímac. También la compra, no podemos negarlo, ¿ya? Y también propició las inmigraciones irlandesas, ahí están los irlandeses, los alemanes, en realidad la inmigración europea, ¿ya? La inmigración europea. ¿Por qué cae Rufino Echenique? Rufino Echenique cae por una cuestión, chicos, así grandísima. La cuestión en la que cae Rufino Echenique fue porque, escucha bien, quiero que escuches bien, la cuestión por qué cae Rufino Echenique fue por una mala administración en su gobierno. La mala administración fue la corrupción grandísima que se cometió, ¿ya? La ley de la consolidación, el escándalo de la consolidación, este tratado de Herrera a Ponte Ribeiro, que totalmente lo echó por los suelos. Ya si Echenique con el escándalo de la conciliación y estaba con Roche, con ese tratado era terrible. ¿Sabes por qué firmaron el tratado de Herrera de Ponte Ribeiro? Porque le dice, Brasil, ya, yo te regalo todo esto, pero tú me permites que yo cruce, ¿qué cosa? Tú me permites que yo cruce por tu parte del Amazonas. O sea que para que le permita que cruce por la parte del Amazonas, le iba a regalar todo el territorio. Bestia, ¿no? Pero bueno. ¿Es parte de qué? Parte de las políticas y estrategias de cada presidente. Luego de esta separata, viene la separata del día de hoy, ¿ya? Que justamente no te preocupes que no te voy a acosar con tanta cuestión, solamente vamos a ver un aspecto general. Luego viene preguntas que me tienes que presentar en el cuaderno, pero vamos a verificar aquí. Espérame un momento. No sé si descargó la 30, estoy descargando ahorita la 30 para poder dar una visión general, ¿ya? Esta que está aquí es donde nos hemos quedado. Vamos a ver si es que, acá está la 30, perfecto. Tenemos los gobiernos que duraron durante el gobierno de la prosperidad falaz, que se dieron durante la prosperidad falaz. Por ejemplo, está el primer gobierno de Castilla, del 45 al 51, está el gobierno de Chenique, horrible, del 51 al 55, al 54 en realidad fue, porque ahí se le dio golpe de Estado, y del 55 al 62 se tiene a Ramón Castilla, segundo gobierno de Ramón Castilla, luego viene el Castillo de San Román, que es un gobierno transicional, dura menos de un año, del 62 al 63, luego viene el de Juan P.C., que asume la guerra con España, que inicia asumiendo la guerra con España, pero que ante una... No, estoy mal, él no asume la guerra con España, pero dentro de su contexto, dentro de su gobierno, sí hay conflictos con España. Pesek fue un cobarde, así, un cobarde, de esos que no tenemos que recordar en la historia. ¿Por qué? Porque justamente cuando se inicia la guerra con España, ya, España viene bajo un pretexto. España no tenía por qué venir, en realidad, por qué aterrizar en nuestras tierras, pero viene con un pretexto. Pues, ¿cuál es su pretexto? Que justamente cuando su navecita está pasando por Piura, en una hacienda llamada la Hacienda de Talambo, muere un español, un hacendado español. Entonces, el comisario real, que se llamaba Regio Comisario Real, quiere ingresar al Perú a investigar, pero resulta que ese nombrecito de Comisario Real es un término colonial, o sea que si nosotros dejamos pasar este regio, estamos diciendo que seguimos siendo colonia de España. Ojo, estamos en una etapa imperialista. ¿Qué significa? Que España quiere recuperar sus colonias. Y Pesek le dije, de ninguna manera, el Perú se va a encargar de todo lo que es el,
la muerte y de todas las investigaciones. ¿Y sabes lo que es España? España recontra recontra pues molestos, ¿no? Se fueron a las Islas Guaneras. Ah, ¿no quieres? Me voy a las Islas Guaneras. Se fueron a las Islas Guaneras, chicos. Y tomaron las Islas Guaneras. ¿Tú te imaginas cómo se puso Pesec, no? Peor que Princesa en apuros. Fue a hablar con España, le dijo con los encargados, le dijo, ya no importa, pasen al Perú, si quieren como virreyes, pasen al Perú, pero no dejen las Islas Guaneras libres. Resulta que las Islas Guaneras eran los huevos de oro, pues, ¿no? Por lo cual los criollos estaban percibiendo mucho dinero. Ante esta situación, chicos, ante esta situación, pues PC, ¿qué cosa? PC recibe golpe de Estado. Le dicen cobarde, niñita, de todo. ¿Quién le da golpe de Estado? Mariano Ignacio Prado. Prado le da golpe de Estado y Prado asume la guerra con Chile. Y luego de esto, ya, luego de ello, ellos no son los únicos, ellos son los representativos de la primera etapa de la prosperidad falaz, porque luego de Prado viene Balta. Ya viene Balta, que es hasta el 72, del 68 hasta el 72. Y con Balta se cierra la prosperidad falaz. Es totalmente toda una situación tremenda, ¿no? Tremenda. Vamos a iniciar con el segundo gobierno de Ramón Castilla. Sabemos que Ramón Castilla le ha dado golpe de Estado a Echenique por la mala administración, por el escándalo de la consolidación, por el tratado que firma con Brasil para favorecer al Perú, que realmente no era favorecer al Perú, sino regalarle parte a Brasil. ¿Cuánta plata va cogido Echenique? Recontra corruptazo era el hombre. Fue apoyado por los conservadores y el líder Bartolomé Herrera, que por cierto era conservador. Se estableció una constitución, la constitución de 1860, que fue una constitución moderada, fue la más longeva. Dominación aquí está la dominación del abrazo de Maquinguado, ¿no? Ciertamente en esta constitución, que fue tendencia moderada, pero casi de tendencia conservadora, pero ahí intermedia. ¿Cuáles son los hechos más importantes de Ramón Castilla durante su segundo gobierno? Yo siempre rescato la gran visión que tiene Castilla. Castilla no actuaba por actuar, no como Chenica que actuaba a lo loco, no, siempre actuaba con una visión. Pero que también robó, que también era corrupto, bueno, puede ser, de cierto que puede ser que sí, ¿no? Puede ser que sí, pero tenía visión, era un político de estratega, era un viejo y astuto, un viejo zorro, pues, ¿no? Justamente para su segundo gobierno, ya en el Perú, había muchos hacendados que se habían enchanchado de dinero. Entre uno de ellos era Pardo, pues, ¿no? Que Pardo tenía a su colega Prado, que por cierto lo manejaba al revés y al derecho, eran colegazas. Y eran ricos, pues el primero era Pardo y el segundo era Prado. Y resulta que ¿dónde tuvieron plata ellos? Si supuestamente los militares al inicio de la prosperidad falaz, los criollos, perdón, al inicio de la prosperidad falaz estaban misios. ¿Qué pasó? Oh, sorpresa, hicieron dinero, robaron. Por eso es que gran parte de estos hombres formaron una empresa, la empresa nacional del guano. Esta empresa nacional del guano era una empresa que tenía embarcación, mano de obra. ¿Y por qué se quería Geeks? ¿Por qué es que a Geeks se le requería? Porque en el Perú no había nadie que tuviera embarcación ni mano de obra. Entonces se cierra el trato con Geeks y resulta que durante el segundo gobierno del señor Castilla se hace contrato nacional de consignación. Igual, seguimos con la consignación, pero esta vez es una empresa nacional la que consigna. Y fue peor que antes, porque si con Geeks nos endeudamos, porque a Geeks cada rato se le pedía adelanto. Geeks, adelanto, Geeks, adelanto. Y Geeks estaba nomás. Toma adelanto, nos endeudamos. Una deuda gigantesca, verdaderamente gigantesca. Él tuvo un gobierno provisorio que es del 54 al 58, 54-58, ¿ya? Fue un gobierno en el cual habilitó todo lo que es el Código Civil, ¿no? Estableció el primer Código Civil en el Perú.
También pues se va a dar la Constitución de 1856, una constitución liberal, ¿ya? Estableció el primer servicio telegráfico, nacionalizó el Colegio Guadalupe, ¿ya? El Colegio Guadalupe, ese colegio que se forma en el gobierno de Gamarra, y que era un colegio privado, por cierto, fue nacionalizado, quiso ser nacionalizado durante el gobierno de Ramón Castilla, y de cierta manera se medio nacionalizó el Colegio Guadalupe. Aparte, otra de las cosas importantes que también se dio fue el primer mapa, ¿ya? Se dibuja el primer mapa del Perú por Felipe Paz Oldán, así mira. Ya se dibuja el primer mapa del Perú por Felipe Paz Oldán. El primer mapa del Perú. También se dio el viaje alrededor del mundo en la fragata Amazonas por José Botterín, investigación científica. Se dotó a Lima de alumbrado a gas y agua potable. ¿No había alumbrado a gas? No. ¿Se hizo? Sí. Pero eso solamente fue el gobierno provisorio de Ramón Castilla. Viene el segundo gobierno, que es el verdadero, de 1858 al 62. Ya él en este gobierno provisorio viene acá con la constitución que estábamos acá, ¿no? Y acá viene la constitución de 1860. Ya, claro, el gobierno provisorio que parece un gobierno de casi 4 años, ¿no? Mira, acá primero tenemos la constitución liberal, acá cambia, acá cambia. Es una constitución mucho más centralista, mucho más moderada, mucho más de tendencia conservadora. ¿Por qué? Perdón, Castilla estaba condicionado. Él recibe el apoyo de conservadores, entonces de cierta manera también tenía que ceder, y también cede, pues, ¿no? Si tú te das cuenta, hay un cambio, ¿no? De constitución, hay un cambio. ¿Por qué? Porque estaba apoyado por los conservadores, pues. Creó el departamento de Loreto, Cajamarca, se creó el Archivo Nacional, se destruyó los monumentos de Colón y Bolívar, se construyó los monumentos de Colón y Bolívar, ya que conocemos. Se declaró al Magisterio Nacional como carrera pública. Es algo de los cuales tenemos que agradecer a Ramón Castilla, nosotros como docentes, ¿no? El Magisterio Nacional de la Carrera Pública. Se construyó el primer mapa de la República, y justamente acá fue, ¿no? Lo mencioné en el gobierno provisorio, no fue en el segundo gobierno constitucional, ya que quede claro, fue aquí, en el segundo gobierno. Y justamente se dio por Mariano Felipe Paz Oldán. Se produce la guerra con Ecuador, ya, la cual se culmina con un tratado, el tratado de Mapasingue, en 1860, por el falso Paquilla. Aquí se protesta, aquí el falso Paquilla era ¿qué cosa? Era prácticamente un lugar que está en límites con Ecuador, el cual invadieron los ecuatorianos y dijeron que era parte de Ecuador, pero eran tierras peruanas. Pero gracias a Dios se llega ¿qué cosa? Una diplomacia, un acuerdo, ¿no? En el que se dice que es el acuerdo o el tratado de Mapasingue en 1860. Viene la protesta peruana ante la intervención europea en Ecuador y México, ¿no? ¿Qué cosa? Ya te dije, como el Perú era uno de los lugares centrales, ¿por qué Europa se tiene que meter en México? ¿Por qué Europa se tiene que meter en Ecuador? ¿No? Viene la protesta peruana, la intervención peruana. Protesta peruana ante la intervención de Europa. ¿Por qué? Porque recuerda, estamos defendiéndonos no porque Perú sea bonito, sino porque no nos conviene que Europa tenga poder sobre otros lugares. Se halló la Real Cédula de 1802 descubierta por el subprefecto de Moyobamba, Agustín Matuti, ¿ya? En 1860, que fortaleció nuestra posición sobre los límites con Ecuador. Resulta que los límites con Ecuador no estaban claros, pero justamente se halla la cédula real que bajo este principio de libertad de los pueblos, el uti possidetis, ¿ya? El uti possidetis estaba en 1802, pues, y justamente ese territorio de Paquilla no era realmente cosa, no era territorio ecuatoriano, sino era territorio peruano, y por eso que también se llega a aclarar. Y bueno, luego de eso viene Miguel de San Román, pero ahí nomás nos vamos a quedar.
Aquí esto que está acá ya lo vamos a hacer la próxima clase, no te preocupes, ¿ya? Nada más para decirte, muchas gracias por escuchar la clase. Vamos con 4 preguntas, quinto año, ¿ya? 4 preguntas. Quiero verlas en mi WhatsApp ahora, ¿ya? Ahora. Como está siendo grabado, yo voy a ver la hora en que que te estoy diciendo y la hora en que me tienes que entregar. Si no está dentro de los 10 minutos, no te voy a poner nota. La primera pregunta es, si tendrías que definir en una oración la prosperidad falaz, ¿cómo la definieras? Si tendrías que definir en una oración la prosperidad falaz, ¿cómo la definieras? 1. Pregunta número 2. ¿Por qué se caracteriza la prosperidad falaz? ¿Cuáles son las características más importantes, mejor dicho? Mínimo 3 características. Mínimo 3 características. Siguiente pregunta. ¿En qué contexto se da la prosperidad falaz? ¿En qué contexto se da la prosperidad falaz? Esa es la más fácil. La número 4, ya, la número 4 viene a ser la siguiente. ¿Qué es la ley de la consolidación? ¿Qué es la ley de la consolidación? Y te voy a regalar una pregunta más. La quinta pregunta y la última pregunta viene a ser, ¿qué obras fueron las más importantes de Castilla? ¿Qué obras fueron las más importantes de Castilla? Miss, ¿en qué gobierno? ¿Primero o segundo? Primer gobierno, ¿ya? Primer gobierno. ¿Qué obras del primer gobierno fueron las más importantes? Listo. Eso es todo. Eso es prácticamente todo, ¿ya? Entonces, ¿estamos de cosa? Estamos en este contexto, ¿sí? En este contexto. Recuerda que la prosperidad falaz dura de 1845 a 1872. Ahora sí me despido, chicos, que tengan un excelente día. Chau, chau. Tengo que dejarlos. Amores míos.